Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Adviento del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 11, versículos 2 al 11. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se fue a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos ya celebrando el tercer domingo de Adviento. En este camino de preparación hacia la Navidad, llegamos a la tercera semana de Adviento. Una semana que está marcada por una característica del Adviento que no se nos debe olvidar: la alegría. Y precisamente así comienza nuestra celebración de la Eucaristía este domingo, con las palabras del apóstol San Pablo: alégrense. Les digo, alégrense porque el Señor está cerca. El gozo, la alegría de la cercanía de la Navidad tiene que inundar los corazones de los fieles. A veces algunos confunden el Adviento con la Cuaresma. Como el Adviento y la Cuaresma se usan el color morado, los ornamentos de color morado, algunos piensan que el Adviento es como una pequeña Cuaresma, marcada por la penitencia. Pero no es verdad. La Cuaresma efectivamente tiene esta característica penitencial. El Adviento se celebra con los ornamentos de color morado por la esperanza. ¿Qué significa también este color? La esperanza. Si hemos hablado de que la primera semana nos invitaba a la espera vigilante y la segunda semana nos invitaba a la conversión, esta tercera semana nos invita a la alegría de la salvación que está cerca, a la alegría del Salvador que está cerca, que debe inundar los corazones de nosotros, los cristianos, los fieles. Dice el texto que escuchamos: en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel. Aquel Juan que escuchamos predicar el domingo pasado y que escuchamos que bautizaba para invitar a todos a la conversión, ahora está en la cárcel. Y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, es decir, de las obras que realizaba Jesús, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué pregunta es esta? ¿Que Juan no sabía que Jesús era el Mesías? Sí lo sabía. Él lo había anunciado, pero ahora estaba dudando. Con una duda que parece lógica, que parece totalmente natural, puesto que Juan había anunciado a un Mesías poderoso, sobre todo que vendría con una función de juez. Escuchamos las expresiones del domingo pasado: ya el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Esto era lo que esperaba Juan del Mesías, es decir, una actitud terminante con el pecado y con el mal. Pero escuchaba decir que Jesús era misericordioso, que Jesús era manso, que Jesús perdonaba a los pecadores. Por eso le manda a preguntar: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Juan se siente confundido, por lo pronto desconcertado. Y entonces
Cuando aquellos enviados de Juan llegaron con Jesús y le plantearon la pregunta de Juan, Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿A qué se remite Jesús? Jesús no les da una respuesta con palabras, sino que les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? Remitirse a las obras del Mesías que había anunciado ya el profeta Isaías, que están contenidas precisamente en la primera lectura de esta misa, de la misa del tercer domingo de Adviento. Isaías había anunciado que cuando viniera el Mesías, todas estas cosas sucederían. Los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos andarían. Es decir, la salvación que tiene repercusiones incluso en la vida de las personas. De ese tamaño es la alegría de la salvación que debe experimentar una persona. ¿Cuánta alegría debe experimentar el que no ve y de pronto puede ver? El que no oye y de pronto puede oír. El que está leproso y de pronto queda limpio de la lepra. El que no puede andar y de pronto puede caminar. Es que esa es la alegría que debe producir en nosotros la cercanía de la Navidad, la cercanía del Salvador. A veces, cuando hablamos de la salvación, pensamos en algo etéreo, es decir, como muy lejano de nosotros y como inalcanzable, como algo que no podemos alcanzar o coger con nuestras manos. Pero la salvación es algo concreto, que se empieza a experimentar ya desde aquí y desde ahora, con consecuencias incluso corporales, como notamos ahora que Jesús dice. Esta es la respuesta que le manda decir a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Con esta expresión, Jesús estaba interpelando a Juan para que no se sintiera defraudado por lo que Jesús estaba haciendo. Debía de tener paciencia para comprender qué tipo de mesianismo había venido a ejercer Jesús. Un mesianismo misericordioso, un mesianismo manso, un mesianismo de perdón, de comprensión, de parte del Padre. Cuando se fueron los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. Con una clara referencia al rey Herodes y a su corte, Jesús está hablando de Juan el Bautista como un hombre coherente, como un hombre santo, como un hombre que vestía sobriamente, comía pobremente, un hombre que da testimonio con sus palabras y con su vida. ¿Y entonces a qué fueron? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Juan el Bautista es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta que anuncia la llegada del Mesías. Pero Jesús dice es todavía más que un profeta porque es el precursor del Mesías. Y Jesús lo dice, de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Palabras del profeta Malaquías que se referían a la venida de Elías, que prepararía el corazón de los fieles para recibir al Mesías. Bueno, pues Jesús dice que esto ya ha sucedido, que ya ha venido Elías en la persona de Juan el Bautista y que ya ha preparado los corazones de los fieles para que reciban a Jesús. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista, dice Jesús. Es decir, reconociendo la grandeza del precursor del Salvador. Y sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Es decir, una provocación que lanza Jesús a sus oyentes para que aspiren a pertenecer al reino de los cielos, aspiren a formar parte del reino de los cielos que Jesús predica, que Jesús proclama. Somos invitados entonces, hermanos, a abrir el corazón este domingo tercero de Adviento
para dejarnos interpelar por la alegría de la Navidad que ya está cerca. Pero no es una alegría banal, como esa alegría hueca y vacía que desgraciadamente a veces vive el mundo. Alegría basada a veces en el exceso de alcohol, o en las drogas, o en otro tipo de sucedáneos. Es una alegría profunda, la alegría de saber que el Señor está cerca y que interpela nuestra vida y que interpela nuestro corazón. Preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo este Adviento? Si el Adviento solo ha significado introducir cantos que generalmente no cantamos durante el año, pues pobre Adviento. Si el Adviento solo ha significado poner algunos adornos en nuestra casa, pues pobre Adviento. Si el Adviento ha significado solo ir a hacer algunas compras que no hacemos durante el año, pues pobre Adviento, el que estamos viviendo. Pero si el Adviento ha significado un compromiso de cambio en nuestro corazón, qué hermoso Adviento estamos viviendo. Si el Adviento ha significado una llamada a la conversión a nuestra vida, qué profundo Adviento estamos viviendo. Si el Adviento ha significado para nosotros revisar con cuidado nuestra existencia para descubrir las cosas que estamos haciendo mal y cambiarlas, qué gozoso Adviento estamos viviendo. Dejémonos entonces interpelar por la gracia del Señor que nos invita a dejarnos cambiar el corazón en ese tiempo de preparación a la Navidad. Y ya tan cercanos a la Navidad, dejémonos llenar el corazón por la alegría de la cercanía del Salvador. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.